Este día estamos trabajando una aprobación de una ley que, en primer lugar, cumple con todas las especificaciones dadas por la Sala de lo Constitucional a través de la sentencia que nos invita a este órgano de Estado a emitir la normativa que sea necesaria para atender la labor de prevención, atención y combate a esta pandemia que afecta a nuestro país. Hay que señalar que estamos emitiendo una ley apropiada para este momento. Y nos vimos en la necesidad de avanzar en una nueva legislación a partir de que lo que envió el gobierno de la República únicamente fue una solicitud de declaración de estado de emergencia. Un expediente que apenas tiene 7 artículos, que indudablemente reitera algunos vicios ya corregidos de inconstitucionalidad por parte de la Sala, y que en algunas de sus redacciones de este proyecto que envía el gobierno quiere mantener para generar arbitrariedades como fueron ya declaradas por parte de la Sala. Pero también es cierto que este expediente que envía es un expediente muy limitado en su contenido, tanto así que no regula ningún aspecto sanitario, ninguna mención de medidas para atender la emergencia. Tampoco se refiere en este decreto a ninguna acción de reapertura de la economía de forma ordenada. Es por ello que ante tanta ausencia por parte de la Presidencia de la República con este decreto que envió, hemos tomado como grupo parlamentario del FMLN nuestra decisión de aportar con nuestra mejor voluntad a la formulación de esta ley, incorporando todos los elementos ya expresados en sentencia por Sala. Lo que nos indica esa realidad del tipo de expediente que nos envió este gobierno es que pareciera ser que lo único que le interesa de la declaración del estado de emergencia es el contar con un mecanismo de utilización de los recursos públicos sin ningún control, sin ninguna aplicación de ley, como lo manda la Constitución y como lo manda la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Revela una intencionalidad clara de seguir haciendo uso de los fondos públicos, de los millones de fondos públicos, de una manera discrecional. Pareciera ser que está comenzando la emergencia. Se les olvida que tienen 2 meses, que tuvieron más de 2 meses ya de una declaratoria de estado de emergencia, con además la prórroga que dio la Sala de lo Constitucional al habilitar el 29 y otras disposiciones como la 593, que les ha facilitado durante todo este tiempo un mecanismo muy flexible para hacer uso de los recursos. Y quieren seguir en ese mismo ejercicio.
de seguir haciendo un uso indiscriminado de los recursos públicos. Y lo que es más delicado, sin rendición de cuentas. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque cada vez que hemos hablado de forma reiterada de la exigencia que ha hecho este órgano de Estado de que presenten los informes, que rindan cuentas, que expliquen en qué utilizan los recursos, hay una permanente resistencia por parte de este gobierno y prácticamente están evadiendo el rendir cuentas a la población. Cada vez que hemos hablado de colocar en estas disposiciones el acceso a la información pública, hay resistencia. Esta es ya la segunda ocasión en que hay una amenaza de veto a ese decreto de extensión de suspensión de plazos procesales, por una sencilla razón, y es que ahí se incluyó la habilitación de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la función del Instituto de Acceso a Información Pública. Y cada vez que tiene que ver con un aspecto de rendición de cuentas, de transparencia, hay una resistencia tremenda. Ahora ya ni se disimula. Esta ley tiene indudablemente una gran cantidad de disposiciones que corrigen esa ausencia en el planteamiento del gobierno. Tiene todas las disposiciones en materia sanitaria, tiene también todos los requerimientos que deben de cumplir las instituciones responsables, como es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que como ente rector va a tener que presentar el plan de atención integral a la situación de emergencia, dado que hasta esta fecha todavía ese plan nunca lo han presentado. También hay una disposición muy importante que creo que vale la pena relevarla, y es la protección a las personas vulnerables. Nos preocupa mucho este segmento de la población, muy particularmente de que hoy, en los últimos días, hemos tenido esa penosa noticia de los adultos mayores que han fallecido producto de la negligencia de este gobierno en la atención en el asilo Sara Saldívar. Es inadmisible el nivel de displicencia de este gobierno para atender este tema. Y cómo pretenden dejar en el olvido, mediante el silencio cómplice también de algunas autoridades, que hay que tenerlo muy claro. Esto ya merece incluso una atención desde este órgano legislativo para indagar qué es lo que está ocurriendo en esas instalaciones. Hay una tarea ahí pendiente. Esta ley tiene unas disposiciones especiales para tratar a esas personas vulnerables. También es importante señalar que recuperamos en esta ley la situación que están experimentando los salvadoreños que han quedado parados en el exterior y que cada vez llegan mensajes a nosotros como diputadas y diputados revelando el calvario que siguen padeciendo, esperando una oportunidad de retorno. Y también nos comentan diariamente la enorme negligencia de este gobierno para darles una respuesta. Y el que hacen oídos sordos a toda la problemática de los salvadoreños en el exterior, que están varados
y que a pesar de todos los requerimientos de sentencia donde les requiere la presentación de plan, siguen sin presentar una alternativa real, viable, oportuna, para que los salvadoreños, esos más de 4,000 salvadoreños que están esperando fuera del país, puedan regresar a su tierra. Es importante decir que con esta ley estamos dando respuesta a esa problemática, dado que este silencio y negligencia, incompetencia de este gobierno es claro en este tema. También nos hemos ocupado de especificar el manejo de los recursos. Somos muy precisos en esta ley. Probablemente eso no les va a gustar mucho, pero aquí se especifica también los mecanismos para la rendición de cuentas y para los informes que deben de entregar. Creemos que en esta parte hay que seguir avanzando. No es sobre la base del manejo discrecional de los recursos de manera oscura cómo vamos a avanzar en este país. Hay infinidad de casos que circulan en redes sociales donde ya hay evidencia que la misma ciudadanía está poniendo a disposición sobre dudosas compras, sobre dudosos manejos de contratación y una cantidad de casos donde evidentemente hay un precio exorbitante por productos, por bienes y servicios que en el mercado no lo valen en ese valor que ahí se está cotizando. Lo que estamos viendo ciertamente ahí es fuertes indicios que nosotros también con mucha preocupación vemos, porque además la instancia competente por ley también, como es la Corte de Cuentas, ha tenido serios problemas para poder dar seguimiento y realizar su trabajo. Ya los informes de la Corte de Cuentas de manera que han enviado a esta Asamblea Legislativa ya dan cuenta del manejo oscuro y también un manejo que genera grandes dudas sobre cómo efectivamente se está haciendo uso de los recursos de los fondos públicos. Este tema no es un tema menor en una ley como esta, porque ciertamente se requiere que la población conozca qué se está haciendo con los recursos públicos, sobre todo porque hay una gran cantidad de estos recursos que son producto del endeudamiento público, un endeudamiento además hasta hoy, de lo que ya se ha conocido, un endeudamiento muy caro. Es importante señalar también que como grupo parlamentario del FMLN hemos hecho un esfuerzo importante en la construcción de esta legislación y hemos aportado la mejor buena voluntad para dar una respuesta a la población. Hemos estado listos, listas, atentos, porque nos preocupa la salud, nos preocupa la vida de las personas, de los salvadoreños, de las salvadoreñas, y nos preocupa ciertamente con mayor preocupación la población más desfavorecida de nuestro país. En ese ejercicio de construcción también hemos podido constatar y hemos verificado que a pesar de todas las convocatorias que hemos hecho al órgano ejecutivo, al presidente de la República, prácticamente ha habido un rechazo permanente al cumplimiento de la sentencia de la Sala y a cualquier esfuerzo de concertación de este gobierno, de esta Asamblea. Invitamos varias veces al diálogo a este gobierno
y lo que hemos tenido es permanente negativa. Y hay que decir una cosa que creo que también la población ya lo percibe, y es que no hemos visto a un presidente al frente de esta emergencia. No hemos visto a un presidente al frente de la búsqueda de un diálogo, de un encuentro con los otros órganos del Estado. Pero sí hemos visto a un presidente al frente de la calumnia, de la difamación, de la ofensa, de la descalificación. Esos son los únicos aspectos donde lo hemos visto sí al frente. Y qué lamentable, porque El Salvador se merece mucho más que eso. Lo que queda hoy, a partir de esta aprobación de la ley y de la ratificación de la ley del decreto 648, queda en manos de la Presidencia de la República. Lo que ocurra en este país a partir de hoy es responsabilidad de este presidente. Lo que ocurre en este país a partir de este día va a ser de exclusiva responsabilidad en relación a lo que aquí estamos legislando de la Presidencia de la República. Le invitamos a que sancione esta ley. Es una ley conveniente para el pueblo y le invitamos a que lo sancione, que le cumpla a la gente en este momento, a nuestra población, en este momento en que sufre esta pandemia que ha afectado tanto a las familias. Finalmente, es relevante señalar que estaremos también muy vigilantes de la labor que debe realizar la Fiscalía de la República. La Fiscalía debe ser garante del cumplimiento de las sentencias y también vamos a estar observando esta disposición que la ley ya le da a esta instancia como es la Fiscalía. Que Dios bendiga a El Salvador. Que Dios bendiga a nuestra gente.